y bueno, hice como una analogía gracias a Nirmala, a Chris, eh, que es lo de las naranjas, justamente, y es que si uno todo el tiempo está buscando a su media naranja, eso quiere decir que estamos incompletos, porque realmente todos estamos llenos de ambas energías, tanto la femenina como la masculina. Entonces, en la sociedad tenemos como esto muy marcado de esa diferencia por los roles de género que nos han enseñado normalmente en la sociedad, y esto se va como dividiendo, ¿no? Tanto hombres siendo demasiado masculinos, eh, y estando como en ese desequilibrio porque no saben el sentir, que es femenino, o también las mujeres siendo demasiado femeninas, ya en el demasiado de, sentir, y no tanto en el liderar o en el hacer sus proyectos y como tomar acción en muchos campos. Entonces esto ha sido como pues bastante evidente en nuestra sociedad, y es algo que necesitamos empezar a equilibrar. Y de pronto, desde donde yo lo veo como en el yoga, que significa unión, es justamente ese equilibrio de estas energías internas. Y quiero que se imaginen dos plantitas, una que sea de esa energía femenina y la otra de la energía masculina. Entonces, quiero que se imaginen también un sol que las hace crecer. Entonces, en nuestra infancia estamos expuestos con ese sol un poquito más a una o a la otra. Entonces, dependiendo de cómo fue nuestra crianza, de quién fue nuestro cuidador o cuidadora, o si de pronto veía muy marcados esos roles con quién me identifique más, entonces ahí es cuando ese sol empieza a darle más luz a un arbolito que al otro. Entonces uno creció más y entonces empezó a dar más frutos que el otro. Y ahí es cuando necesitamos empezar a analizar eh, cuál arbolito es el que tengo como más saludable, cuál arbolito es el que está dando los frutos y por qué el otro no. ¿Sí? Como empezar a balancear. Entonces, bueno, el primer paso como para identificar lo de los sagrados, porque a veces como que no entendemos bien esto de las partes femeninas y masculinas, es ver qué es lo que nos reta a diario con nuestras relaciones interpersonales, tanto con nuestra pareja, como nosotros mismos, como con el otro. Si de pronto estamos atrayendo también cierto tipo de persona, es porque eso es lo que necesitamos en nuestra vida, ¿no? Como que eso es muy importante de entender y de analizar primero antes de decir, bueno, creo que necesito más fortalecer el arbolito del femenino o el arbolito del masculino. También otro indicio es que no sabemos estar solos y empezamos a depender y a buscar a otros, pensando que eso nos va a ayudar y nos va a servir, y realmente cuando nos relacionamos con el otro desde la necesidad, desde la carencia, desde el necesito de ti, ahí estamos dependiendo y pues no es la realidad, porque la realidad es que estamos completos y que somos uno en esencia. Entonces, eh, bueno, les invito primero a que hagan ese pequeño ejercicio como de pensar cómo me estoy relacionando conmigo mismo, conmigo misma, si me incomoda el silencio, si me incomoda la soledad, o si me incomoda de pronto estar con muchas personas en un lugar, o sí, como que eso empieza a jugar un papel importante en nosotros, pues porque somos seres sociales, ¿no? Y necesitamos también del otro, pero de nuestra propia compañía también. Entonces, bueno, eso. eh, Quisiera pues aquí como abrir el círculo un poquito y decir, o bueno, que nos cuenten qué arbolito creen ustedes que han estado nutriendo hasta el momento, o digamos en su infancia, si hubo como eso bastante marcado por parte de sus cuidadores, como que lo empezamos a ver, empecemos a reconocerlo para verlo con compasión, porque ese es el primer paso. Entonces, si quieren compartirnos cuáles creen que han sido como esas
esas acciones o esas cositas que identifican de su infancia o hasta el momento. Buen día. Yo creo que cultivo mucho el arbolito masculino, pero a la vez el niño. Es como que soy demasiado independiente y soy demasiado como que hago las cosas y ya. Y también siento que al mismo tiempo es como que las hago y si me cansé o me aburrí, las dejo ir. Entonces es como que no cosecho mucho el masculino y el niño. Como que soy muy caprichosa también. Okay. ¿Y crees de pronto también que puedas empezar a darle sol a esa parte femenina tuya, o si ya le has dado ese solecito a la parte femenina? Creo que en algún momento sí, pero hoy no sé cuál sería el solecito de la parte femenina. Como que no me queda bien claro cuál sería el rol de la parte femenina, lo cual es preocupante, pero sí, siento que no sé bien cómo sería el rol, como que qué rol ocuparía, ¿no? Como que siento que no encajaría en lo que he escuchado según la sociedad, ¿no? Como más sumisa, más tranquila, más rayásica, más de otro palo. Sí. Bueno, ahí es importante identificarlo porque es como, bueno, si claramente le está dando ese sol al masculino, pues es porque no sé cómo darle el sol al femenino también para equilibrar. Entonces, bueno, gracias. Yo creo que a los dos, solo que como que el masculino quizás es el más visible hacia afuera, pero adentro estoy como súper conectada también con el femenino. Quizás también en parte como a causa de esa infancia, digamos, pero sí me siento conectada internamente también con mi femenino. ¿Y qué crees que hiciste para balancearlo, para empezar a entender? Para mí fue clave cuando empecé a estudiar y a registrar y a conectar con mi ciclo. Súper importante. Fue así como el momento, hace ya varios años, por suerte. Gracias. Así. Bueno, yo crecí como con unas imposiciones sobre lo que es el masculino, porque bueno, yo soy gay y yo creo que para mi familia era como evidente desde que estaba niño, y ellos como que intentaban forzar a que no fuese de esa forma. Entonces me preguntaban que si me gustaban las chicas, o me decían como por qué no juegas fútbol como tus primos, y yo estaba como más concentrado, era como en jugar con muñequitos, pues como con dinosaurios y cosas así. Y también recuerdo mucho que ya entrando en la adolescencia, pues yo crecí en la Medellín de los años 90-2000, que fue una época muy violenta, donde se asesinaban muchas personas con el tema de la retoma de la Comuna 13 y todo eso. Y yo me acuerdo que me daba mucho miedo el servicio militar, porque era como una imposición que se nos daba a los hombres, y yo cada vez que veía a un soldado sentía la sensación de que me iban a llevar. Entonces yo creo que eso también hiere el masculino. Y yo lo hablaba con una de mis amigas acá, de que mi parte derecha generalmente es la que se lesiona, o sea, como mis articulaciones derechas. Entonces es como que uno no se da cuenta, pero todas estas imposiciones que se tienen desde la infancia y la niñez sobre lo que es ser uno u otro, sí lo terminan afectando. Gracias. Sí, y de pronto también aquí podemos resaltar la evidente herida que tenemos con los roles de género por esas imposiciones que nos ha hecho la sociedad, y entonces ahí empezamos a entrar en el extremo masculino o en el extremo femenino y no hay un balance. También a nosotras las mujeres se nos impone mucho
esté muy femenina y entonces esté así, de esta manera, y entonces uno empieza a tener como ese mismo rechazo con esa parte, y entonces no, empezamos a ser más rebeldes y empezamos a ser más, bueno, no obviamente en todos los casos, pero he visto como ese extremo masculino en nosotras también, porque la sociedad nos lo impone también, como, bueno, y ahora tiene que empezar a trabajar, y tiene que valerse por sí misma, y tiene que defenderse, y tiene que estar como en alerta todo el tiempo porque le van a hacer daño. Es como, claro, ahí empieza a despertarse un extremo masculino y no se queje por sus cólicos y oculte su luna porque digamos, recuerdo mucho que mi abuelita estaba acostumbrada a decir que la niña está enferma, decía, era como, no, o sea, no es una enfermedad, el ciclo es algo natural y es algo normal, y justamente ahí es cuando vamos empezando a equilibrarnos, gracias a la escucha interna. Y la escucha se logra por los sentidos, por las sensaciones, por el estar presente realmente en nuestro cuerpo. Y esto hace como un equilibrio bastante hermoso porque el ciclo tiene tanto sus fases oscuras como sus fases claras. Entonces, cuando aceptamos eso, empezamos a notar el masculino y el femenino en todo el aspecto en nuestra vida. Entonces, para nosotras es un poquito más evidente gracias a la luna, a la menstruación. Entonces, cuando estamos menstruando nos invita el cuerpo a ir hacia adentro, a cuidar nuestra energía en este momento porque estamos perdiendo también una parte de vitalidad ahí, entonces necesitamos como recuperar esa fuerza. Como estoy hablando como un poquito más de la parte física, pero quiero que entiendan que también es algo energético. Y luego entonces vamos a una luna más creciente, vamos saliendo, vamos floreciendo, luego ya la luna llena, como que vamos yendo hacia afuera, tenemos más energía de acción, más energía masculina, luego vuelve a recogerse un poquito con la menguante y vuelve a la luna nueva. Entonces esos ciclos son demasiado evidentes con la luna y nos ayudan también a equilibrarnos. Si empezamos a escuchar eso, de que realmente por qué es que voy a parar en mi luna, porque no es lo mismo estar con la luna a estar como en la ovulación, ¿no? Y que quiero sentirme radiante y entonces voy hacia afuera y entonces me dan ganas de hacer ejercicio, de bailar, de esa, así como de ese dar, ese servir. Y digamos que en los hombres es un poquito menos evidente porque ellos tienen un ciclo un poquito más corto, que es diario, pero es lo mismo, es como en la mañana empiezan a crecer, como en esa luna creciente, le digo yo, con su energía, y luego en mediodía digamos que estaría la luna llena, que es como cuando ya hay más luz, luego va empezando a caer el ocaso y entonces ahí estaría la luna menguante hasta en la noche, que ya sería la luna nueva de ir hacia adentro de nuevo y recogerse. Entonces no es que la luna solamente nos impacte a nosotras, sino es a todos, o sea, como tanto, bueno, en el ciclo del solar que les acabo de mencionar, que eso nos afecta a todos, también a las mujeres, y tanto en el ciclo de la luna, cuando estamos en una luna llena, por eso dicen como lo lunático empieza como a despertarse, porque realmente la luna nos mueve y nos llama demasiado con su energía. O sea, y lo que siempre digo, como si la luna mueve los mares, las mareas suben y bajan gracias a la luna, porque no se movería o sea, no nos movería a nosotros. Y somos agua también, entonces estamos conectados todo el tiempo, y cuando uno empieza a hacer esa analogía de la ciclicidad con la luna y ver y reflejarnos, porque también afuera es adentro, entonces es importante también reflejarnos ahí y ver a qué nos invita también la naturaleza, a qué nos invita los elementos también, los otros seres. O sea, es la simple observación, qué pasa cuando está lloviendo, cómo se comportan los animales, o como cuando está en el sol, que entonces pues sí, como que los pajaritos se despiertan y empiezan a revolotear o sea, como que todos los seres empiezan como a salir claramente,
pero cuando empieza a llover, entonces todos empiezan a coger refugio y es como ese ir afuera y adentro, afuera y adentro. Entonces, partiendo de eso, es importante entender los ciclos, tanto internos como externos. Todo está conectado y es muy importante eso para saber en dónde me falta, ¿no? Cuál es el desequilibrio. Entonces, si me cuesta mucho descansar o tomarme un reposo o realmente disfrutar cuando estoy en reposo, porque, bueno, listo, me voy a tomar el día. Entonces, estoy ahí ansiosa, no sé qué hacer, necesito sentirme productiva. Claramente me falta de mi lado femenino, ¿no? O cuando estoy intentando ir hacia afuera y bueno, tengo muchas ideas están así como a punto de salir, de gestarse, pero no sé cómo llevarlas a cabo, no tengo una organización, no sé cómo liderar mi vida ni esos proyectos, me falta el masculino. Entonces es eso, no significa que yo dependa del otro, tanto si es mi pareja o si es mis padres, porque los padres también juegan un rol ahí importante, o bueno, los cuidadores, de que de pronto nos acostumbraron a ser dependientes de ellos sin creerlo, realmente es porque tenían esas herramientas nada más, y a veces son cosas generacionales. O sí, de otra persona, se depende de eso. También en los círculos de trabajo, que estamos acostumbrados a tener un líder, pero entonces ese líder es demasiado hipermasculinizado y entonces es un jefe súper como controlador y entonces no hay escucha y entonces yo me siento oprimida y, o sea, como que eso pasa normalmente también en la sociedad y es como que no hemos trabajado para solucionarlo. Entonces ahí es ver en qué círculos de trabajo estoy, cómo me estoy relacionando, si puedo decir las cosas, si puedo expresarme, si puedo estar como en un rol un poquito más activo con respecto a eso. Y bueno, eso es como que lo que quería que empezáramos a ver como un ejercicio de autoexploración, de autoconocimiento. Y bueno, justamente por eso antes solamente se tenía como el sagrado femenino, aquí digamos en Atman o también en Manadurga, en el ashram, se tenía como esos retiros y esos cursos de sagrado femenino, porque sí es importante claramente en una sociedad hipermasculinizada incorporar este rol femenino en la sociedad, tanto hombres como mujeres. Esto ya no tiene que ver con géneros, no tiene que ver con cómo nos identificamos hacia el otro, sino son procesos internos que van ocurriendo y que cuando ocurre un equilibrio, ahí nos sentimos plenos y podemos accionar en cualquier cosa y también relacionarnos con el otro desde una manera más sostenible y saludable. Y ahora hemos estado incorporando el sagrado masculino a nuestras clases, nuestros cursos, porque también es importante entender el extremo masculino y que no nos está haciendo bien, no digamos como de una parte de la confrontación, entonces pues como que vamos a acabar el hipermasculino, sino realmente cómo con el femenino podemos equilibrar. Entonces, bueno, esa es la invitación más grande de hoy. Hoy vamos a empezar el curso de Sagrado Femenino y Masculino aquí en Atman Yoga. Sí, es a las 7 de la noche. Y vamos a empezar a hacer, bueno, son 4 clases, 2 martes y 2 jueves. Entonces vamos a empezar a hacer como este equilibrio. Cada clase vamos a hacer como una parte teórica y otra parte práctica para que empezamos a incorporar esto desde la raíz, teniendo en cuenta claramente el yoga, porque el yoga hace que vayamos hacia adentro, ¿sí? Y cuando vamos hacia adentro entendemos qué es lo que nos está faltando desde la compasión y desde el amor, porque también no significa empezar a juzgarnos y entonces que no estoy conectada con mi ciclo y entonces le echo la culpa a mis papás, a los cuidadores, a mi pareja, que porque me acostumbro así, no, es como
tomar esa responsabilidad en nuestras manos. Ya somos adultos, ya estamos laburando, ya estamos accionando en cualquier ámbito de nuestra vida, entonces nos podemos hacer responsables de esto. Y lo lindo de hacerlo en comunidad es que también tenemos esas herramientas para gestionarnos y para sostenernos. Entonces, muy recomendado este curso, les invito. Hoy la primera clase es gratis, tanto online como presencial. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poquito sobre esto. Entonces, si quieren más información, nos pueden escribir y también les vamos a enviar como el link de inscripción. Y, ¿qué más? También hay muchas cosas muy hermosas que están pasando ahorita en el mes de mayo. Tenemos entendido como sociedad también que es el mes de las madres, entonces por eso queremos también abrir esta invitación a que vengan con sus madres, que vengan con estas personas que tanto aman también, porque es un regalo también, tanto para ustedes mismos como para el otro, no solamente para las madres. Y tenemos por eso el mes de mayo con un aporte consciente de 20.000, 30.000 o 40.000 pesos en nuestras clases de lunes a jueves y sábado y domingo, o nuestra clase de yoga restaurativo, que también justamente es para empezar a despertar este femenino dentro de nosotros a las 8:30 los sábados. También nos pueden escribir si quieren más información sobre este tema del aporte. También tenemos el domingo 17 el yoga de la danza. Vamos a estar conectando con nuestro cuerpo, el conectar con la danza y con digamos el gimnasio, nuestros músculos, toda la parte física es conectar con nuestro masculino. Entonces vamos a empezar como también a ir hacia afuera en esa exploración con esa danza. Es un satsang muy bonito, se llama Natya Yoga. Y bueno, recuerdo, domingo 17 de mayo a las 5 de la tarde. Esto va a ser con aporte voluntario también y pueden traer algo para compartir. Eso es muy bonito de los satsangs, que se gesta como una... ¿cómo? Vegetariana. Por favor. Gracias. También es muy bonito que se empiece a gestar ese círculo como comunidad. Y bueno, ayer empezamos el curso de Hatha Yoga básico, que es súper bonito también, porque si no has empezado con el yoga, si no tienes experiencia, pero también si tienes algo de experiencia y quieres experimentar todo lo de la tradición que tenemos aquí, o esta serie de Hatha Yoga, súper recomendado. Pero va a ser la próxima, los martes y jueves. Inicia el 19 de mayo a las 7 de la noche también. Entonces también súper recomendado si se quieren inscribir pronto, si quieren que les contestemos como más preguntas, ahí también lo tenemos muy presente. Y bueno, también es importante resaltar que ahorita en el ashram va a empezar un curso de yoga prenatal. Entonces es muy importante también acompañar ese ciclo de gestación con las dulas, con esta información del yoga, porque cuando estamos aquí como ya llegando al mundo, como siendo bebés e incluso dentro de la pancita, se empiezan a gestar muchas de las cosas que nos forjan como seres humanos en el presente, ¿no? Y si una mamá es más consciente de esto, si también estamos conscientes nosotros de la gestación del otro, vamos a ver que el yoga es demasiado importante por esto, para empezar como a tener ese contacto desde el vientre. Y Cintia, que es una de nuestras profes de yoga prenatal, dice que en la pancita se gesta como ese futuro de la humanidad, y es muy cierto, porque gracias a esa gestación, si fue amorosa, si fue amable, si le di esas palabras, ese trato cariñoso y amoroso y ese sostén firme también,
gracias a eso como que depende de cómo vaya a salir el bebé, cómo se empiece como a desarrollar y a formar. Entonces es muy importante este yoga prenatal por eso. Y también va a haber el curso de sagrado femenino y masculino en el ashram el fin de semana del 15. Entonces también súper recomendado. ¿Y el de hoy dijiste que es abierto la Sí. clase, que puede ser online? Ajá, es presencial y online el de hoy. Nos escriben. Y sí, ahí estamos también para servir con mucho amor. Si tienen dudas, igual ahí estamos. Muchas gracias. Vamos a cerrar. Oh.